Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente más. Hoy en este hermoso día domingo, 21 de marzo del año 2021. En este hermoso día meditaremos el Santo Evangelio que está tomado de San Juan, capítulo 11, versículo del 3 al 7. Después nos saltamos al versículo 17. Después seguimos en el versículo del 20 al 27 y para concluir terminamos con los versículos del 33 al 45. Pero antes de comenzar esta santa lectura nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros para que así la palabra que escucharemos la podamos aprovechar al máximo y la pongamos en práctica hoy en este día. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre mí para que utilices mi voz como instrumento tuyo para predicar tu palabra, pero no mires mis injusticias, mis imperfecciones ni mis errores, sino más bien apiádate de este pueblo tuyo que tiene hambre y sed de conocerte, amarte y seguirte. Por eso, Señor, dame el privilegio de poder compartirles tu palabra. San José, terror de los demonios, ruega por mí y por todos aquellos que escuchen este mensaje. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, el Santo Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 11, versículo del 3 al 7. Después seguimos en el versículo 17. Después en los versículos 20 al 27 y para concluir terminamos con los versículos del 33 al 45. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oír Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos dice a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que viva y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Viéndola llorar Jesús y también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿dónde lo han puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían: miren cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva, tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: quiten la piedra. Le respondió Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el 4º día. Le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado.
Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro con un sudario. Jesús les dice: desátenlo y déjenlo andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este hermoso día vemos el evangelio de la resurrección de Lázaro. Un evangelio muy bonito, pero algo que nos llama mucho la atención en el evangelio de este día, vemos que el Señor derrama lágrimas de compasión, de tristeza, de dolor. Al ver a Marta y a los demás judíos llorar, Él se compadece de igualmente. Siente ese dolor y esa tristeza al ver que aquel hombre que Él quería tanto había muerto, a pesar de que Él sabía muy bien lo que iba a hacer. Él sabía que lo iba a resucitar, pero a pesar de eso, se compadece, siente compasión dentro de Él, siente esa tristeza de los demás, ese llanto, y Él también derrama lágrimas. ¿Qué nos da a entender el Señor? Actualmente Él sigue derramando lágrimas por todos aquellos que estamos muertos, y hablo de una muerte de espíritu. ¿Cuántos de nosotros estamos muertos? Aparentemente nuestro cuerpo sigue vivo, pero realmente nuestra alma está muerta. No tiene ni una pizca de la gracia de Dios. ¿Todo por qué? Porque no nos acercamos a Él, porque no lo seguimos, porque no hacemos su voluntad, porque no hacemos sus mandatos, porque no le abrimos la puerta de nuestro corazón. Al inicio del evangelio, cuando Marta y María le avisan a Jesús de que Lázaro, aquel hombre que Él quería, estaba enfermo, a pesar de que Jesús ya sabía, ¿qué hace? Se queda aún 2 días más en el lugar que se encontraba. Después de 2 días sale hacia Judea. ¿Eso qué significa? A veces el Señor nos deja, bueno, o no a veces, más bien siempre, porque Él nos dio la libertad y siempre nos ha dejado hacer lo que queramos. Y nosotros pues realmente siempre hemos hecho el mal. Hemos utilizado nuestra libertad de una mala forma. Muy pocas veces la utilizamos para hacer la voluntad de Cristo. Las demás veces la utilizamos para hacer lo que a nosotros nos plazca, para hacer cosas que a nosotros nos beneficien, que nos den placer, que nos den gustos. Pero ¿cuántas veces dedicamos ese tiempo que el Señor nos da, o esa libertad que el Señor nos da, para hacer su voluntad, para hacer el bien, para hacer cosas que realmente tengan algo productivo, algo que realmente nos vaya a beneficiar? Porque como digo, muchos de nosotros estamos muertos del espíritu. Vivimos muertos. Aparentemente caminamos, pero realmente estamos muertos. ¿Y qué dice el Señor? Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor sabe muy bien lo que iba a hacer con Lázaro. Cuando recibe esa noticia, Él sabía que lo iba a resucitar, Él sabía lo que iba a hacer. Así con nosotros, nos da libertad, Él sabe lo que nosotros vamos a realizar, Él sabe si tomamos un mal camino en lo que vamos a caer. Y a pesar de eso, a pesar de Él ser Dios, y a pesar de que Él no necesita de nosotros, Él viene hacia nosotros. Porque ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Él quiere? La esperanza de nuestro Señor, de que tú te conviertas, de que tú te salves, de que tú puedas alcanzar a arrepentirte antes de que llegue tu último día. Pero como les digo, estamos muertos del alma. Y si llega tu muerte física, vas a terminar condenado. Porque al momento en el cual ya tienes muerta tu alma y después llega tu muerte física, se te acabó todo. Ya no hay vuelta atrás, ya no va a haber oportunidad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se da cuenta de que nosotros estamos perdidos.
de que estamos muertos, de que realmente andamos en la nube, como dicen. Entonces manifiesta su gloria por medio de nosotros. Él se manifiesta. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Él. A pesar de que le damos la espalda, viene a nosotros y nos manifiesta su gloria y su amor. Porque la esperanza del Señor es que podamos salvarnos, es que nos arrepintamos antes de que sea muy tarde, de que podamos cambiar de vida y de que nos podamos arrepentir y convertirnos a Él, completamente a Él, hacer su voluntad, sus mandamientos y seguirlo fielmente a Él. Entonces, Él manifiesta su gloria para que nosotros nos demos cuenta de lo que hemos desaprovechado, de lo que hemos despreciado, de lo que hemos hecho a un lado, cuando eso que hemos despreciado es lo mejor que podemos adquirir, pero preferimos el placer del mundo, la felicidad del mundo, los gustos del mundo, en vez de aceptarlo a Él, que Él nos va a dar vida eterna, nos va a dar la felicidad eterna, nos va a dar la plenitud, nos va a redimir y nos va a llevar hacia la gloria. Pero no, preferimos estar en el mundo y utilizar los placeres del mundo en vez de utilizar los placeres del cielo. Por eso el Señor nos dice: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si nosotros nos acercamos fielmente a Él, aunque nos llegue nuestra muerte física, si hicimos su voluntad y cumplimos sus mandatos, viviremos y tendremos vida eterna. Pero todo aquel que le alcance su muerte física y también lleva una muerte espiritual, pues difícilmente podrá alcanzar esa vida eterna, porque no se alcanzó a arrepentir, no alcanzó a encontrarse o a abrir los ojos hacia la gloria de Dios. Pero vemos algo muy importante también en el Evangelio de hoy. El Señor se compadece y derrama lágrimas. Pero vamos a ver qué dice. Dice: viendo llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente y se turbó y dijo: ¿dónde lo han puesto? Le respondió: Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Al parecer el Señor se compadeció y derramó lágrimas porque vio que las hermanas de Lázaro estaban llorando. Los judíos que las acompañaban lloraban de tristeza al ver que ese hombre que querían tanto pues había fallecido y ya no estaba con ellos. Jesús se compadece también. ¿Quiénes son esas personas hoy en día? Hoy en día, las hermanas de Lázaro y los judíos son todas aquellas personas que interceden, que oran por los demás, principalmente por los que están perdidos, por los que están muertos de espíritu. Si nosotros oramos por todas aquellas personas que viven, pero están muertos al mismo tiempo, el Señor se va a compadecer. El Señor va a pedir que le mostremos en dónde se encuentran. ¿Para qué? Para resucitarlos, para volverlos a la vida, para manifestarles su gloria. Pero si nosotros no intercedemos por ellos, difícilmente el Señor se va a poder compadecer. Porque si el Señor no hubiera visto a estas mujeres y a los judíos llorar, puede ser que Él no se hubiera compadecido y no hubiera derramado lágrimas. Pero el Evangelio por alguna razón nos muestra y dice eso, que el momento en el cual el Señor ve a las mujeres, ve a los judíos llorar, Él se compadece, siente un profundo dolor dentro de Él, una tristeza, y derrama lágrimas. Se compadece de que las personas sienten un verdadero dolor y tristeza por la pérdida de Lázaro, y Él también lo sufre, porque al principio, ¿cómo lo dice? Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. No le pronuncian ni el nombre, solamente le dicen: aquel a quien tú quieres está enfermo. Y el Señor ya sabía muy bien a quién se refería, porque realmente quería ese hombre, y Él se compadece. Así, cuando nosotros intercedemos
por otras personas, oramos al Señor por aquellas personas que se encuentran perdidas, extraviadas, que están vivos, pero realmente llevan un espíritu muerto, el Señor se va a compadecer, porque todos somos sus hijos. Y Él se va a compadecer de cada uno de nosotros. Si nosotros oramos por nuestros hermanos, el Señor va a manifestar su gloria en Él. Va a manifestar la gloria en cada uno de ellos y va a resucitar esa alma perdida, esa alma que se encontraba muerta, pero que ahora va a resucitar. Y al final, ¿qué nos dice el Señor cuando se acerca a la cueva en donde estaba el sepulcro de Lázaro? Dice que dio un fuerte grito y dijo así: Lázaro, sal fuera. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor hoy venga a nuestras vidas y dé un fuerte grito, que su voz entre por nuestros oídos y saque todo lo que hay dentro de nosotros que únicamente nos está manchando, nos está ensuciando, está evitando que podamos adquirir la gracia de Dios? Cuando nosotros abrimos nuestros oídos a la palabra del Señor, cosas maravillosas van a suceder. Así que en vez del nombre Lázaro, pon tu nombre. Cuando dice el Señor: Lázaro, sal fuera, ahí quita el nombre de Lázaro y coloca tu nombre. Y escucha la palabra del Señor. Escucha cómo Él, con un fuerte grito, te llama y te pide que salgas fuera. Que salgas a su encuentro, que regreses a sus brazos, que te dejes limpiar y purificar por Él y que te dejes llenar de su gracia, para que esa alma que se encuentra destrozada, acabada, muerta, vuelva a la vida y así puedas arrepentirte, puedas convertirte, puedas hacer la voluntad de Cristo, puedas cumplir sus mandatos. Y como dice Él: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Si tú vives y crees en Él, ten por seguro que vivirás para siempre. El Señor te lo está afirmando, no yo. Su palabra es la que dice: todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y el último termina con la pregunta: ¿crees esto? ¿Realmente crees en la palabra del Señor? El Señor te está diciendo: todo el que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? El Señor te pregunta hoy: ¿tú crees en su palabra? ¿Le crees a Él o no? Así que hoy en este día escucha la palabra del Señor e intercede por aquellas personas que tú sabes que se encuentran en una muerte espiritual. Pídele al Señor que se compadezca y llame con su fuerte voz a las almas de esas personas que aparentemente están vivas pero están muertas espiritualmente. ¿Para qué? Para que sus almas resuciten, para que vivan y crean y no mueran jamás. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares y lugares de trabajo, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que el propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.